Nuevo problema. Los triángulos que se muestran son congruentes y nos piden hallar el valor del ángulo alfa. Nos dan 4 opciones: 40, 60, 70 y 110. Recordemos que la congruencia depende de dos condiciones fundamentales: ángulos iguales, lados iguales. No nos dan ningún dato sobre los lados, así que con eso poco podemos hacer, pero sí nos dan datos sobre los ángulos. Nos dan un ángulo en el triángulo azul, un ángulo en el triángulo rojo. Fácilmente podemos identificar que los lados homólogos, entiéndase, los lados que tienen que ser iguales entre sí, son AC, el más pequeño, con EF, el más pequeño. Por lo tanto, el ángulo opuesto 40 debe ser igual al ángulo opuesto delta. Eso nos permite rápidamente concluir que este ángulo tiene que ser 40 grados. La suma de 40 y 70 ya es 110, por lo tanto el ángulo que falta debe cumplir con la condición de sumar 180 con los otros dos. Por lo tanto, este ángulo que tenemos aquí, el ángulo que está en el vértice F, debe ser 70, para que con estos 70 sea 140 y con el ángulo delta sea 180. Así que hemos llegado a una conclusión interesante. Los ángulos que están en E y en F son iguales entre sí, miden 70. Por lo tanto, los ángulos que están en A y C también deben ser 70 cada uno. Ambos triángulos eran isósceles. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Vale la pena recordar dos elementos o dos condiciones para congruencia de triángulos: dos lados iguales y el ángulo comprendido igual, dos ángulos iguales y el lado comprendido igual. Evidentemente ninguna de estas condiciones nos ayuda porque nos piden resolver un problema relacionado con los ángulos y no con los lados, pero vale la pena recordarlo. Así pues, este problema nos ha ayudado a repasar las condiciones de la congruencia de triángulos.